Es que el internet ha estado terrible en todos lados, eso ha sido general ahorita. Bueno, entonces ahí tenemos lo que es la plataforma, ¿verdad? Ustedes se encuentran, como les decía, la parte de la guía metodológica, la carta descriptiva, que es en lo que consiste la clase, los avisos que van a ser eventuales, ¿verdad? Y como les decía, vamos a tratar de estar comunicándonos más por chat. Yo sé que para ustedes es más fácil tener el chat todo el día que tener unos minutos la plataforma, entonces vamos a tratar siempre de tener comunicación por allá, ¿verdad? Cuando haya cosas así de emergencia. En el foro de participación, pues deben haber participado todos, no tiene ningún valor, ¿verdad? Como les decía, es nada más para que nos vayamos conociendo. Y la ficha diagnóstica que me sirve a mí para conocer un poco sobre el estatus que tienen ustedes en este momento en cuanto al asunto de la conexión, ¿verdad? Y a esas situaciones que podríamos estar presentando en este momento. Ya de ahí en adelante, ustedes van a ver que la plataforma está dividida por semanas. Y ustedes van a encontrar, por ejemplo, aquí la semana 1. Les explico en la semana 1 y ustedes van a ver que de ahí en adelante todas tienen la misma conformación. Entonces, por ejemplo, aquí la semana 1, que la temática es Introducción a la Contabilidad, van a ver ustedes que está dividido en recursos y en evaluación. La semana que esté activa va a tener en el caso de la evaluación, va a tener aquí las descripciones. Si logran ver donde estoy apuntando con el cursor, va a tener esa descripción en las evaluaciones. Si ustedes se fijan aquí en la semana 2, en la evaluación no hay nada en las descripciones, solamente está ahí la actividad. Pero en esta sí está habilitada la descripción para que ustedes lo tengan pendiente. Yo sé que a ustedes les debe aparecer incluso la fecha, ¿verdad?, en la que se vence cada una de las actividades. Entonces, aquí en la parte de recursos, ustedes van a encontrar lo que es necesario para poder hacer las evaluaciones. Por ejemplo, aquí el primer recurso que nos aparece ya activo es una presentación que se llama Introducción a la Contabilidad, que es la que vamos a hacer hoy. Y hay un video acá también que se llama Breve Historia de la Contabilidad. Es un video que ustedes al accesarlo van a ver que es un video cortito, son como dos minutos, casi 3 minutos, para que ustedes lo puedan ver. Lo pueden ver acá, lo pueden ver en su celular, ¿verdad? Y de esos dos elementos ustedes van a realizar las otras actividades que aparecen acá en la evaluación. Entonces, aquí en la evaluación vamos a encontrar que hay una tarea que se llama clasificación de empresas del ramo turismo. Ahorita que entremos nosotros a la presentación de introducción a la contabilidad, vamos a ver que ahí hablamos de los tipos de empresa, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelantito. Entonces aquí ustedes van a hacerme una investigación de lo que es las empresas, pero específicamente en el ramo turismo. ¿Qué tipo de empresas ustedes encuentran en el ramo turismo? Cuando yo digo, por ejemplo, un banco, ¿es algo turístico? Mm, no, creo que no. Perdón, que vivo cerca del aeropuerto, entonces se escuchan los aviones ahora que ya habilitaron los vuelos. Hablando de eso, las compañías que venden boletos de avión son de ramo turismo. Sí, Ah, es así, sí. ¿verdad? Entonces, ustedes me van a clasificar, van a investigar y me van a clasificar los tipos de empresas, pero que están relacionadas directamente con el ramo turismo. Por ahí me van a aparecer entonces las empresas de ciertos tipos de manufactura, algunas empresas de alimentos, ¿verdad? Que están relacionadas entonces con el turismo. También, además de esa tarea, nos va a aparecer acá un foro que le hacen una pregunta que dice, ¿qué periodo histórico ofrece el mayor aporte a la contabilidad? Justifique su respuesta. Ese es un foro, entonces ustedes van a tener que entrar y van a participar. Ustedes como respuesta a la pregunta principal y también pueden participar respondiendo los comentarios de los compañeros. Ahora, ¿cómo van a saber ustedes eso de los periodos de la contabilidad? Porque van a ver antes el video que se llama Breve Historia de la Contabilidad. Entonces, por ahí van a ver cómo es cada uno de los periodos que están relacionados con la contabilidad
y ustedes deciden para ustedes cuál es el que mayor aporte le hace a la contabilidad. Y además de eso, hay una evaluación de la semana 1 que ustedes lo van a poder responder habiendo visto el video y habiendo también leído o también estado en la clase donde tenemos esa introducción a la contabilidad. Entonces, con eso ustedes van a poder hacer la evaluación de la semana 1. Es una evaluación cortita. Es como que fuera un examen, pero ustedes tienen todo a disposición para poder responderlo. Igual ahí es una listita de términos variados para que ustedes puedan seleccionar. Así que es algo sencillito también. Entonces, todo eso a ustedes les aparece ahí con fecha. De hecho, por ejemplo, la clasificación de las empresas tienen para el 1 de octubre, que por los inconvenientes que hemos tenido voy a ampliarles a un día más para que les quede para el 2 de octubre. Igual la evaluación va a estar abierta del 2 al 4 de octubre. Les digo que es tipo examen porque es una serie de preguntas, ¿verdad? Pero en realidad es nada más un cuestionario que ustedes van a responder y tienen disponible del 2 al 4. Lo único es que cuando ustedes vayan a responderlo, van a contestarlo en ese momento completo, ¿verdad? Tiene 40 minutos para poderlo responder. Entonces, ustedes se van a concentrar, van a resolver su cuestionario en ese tiempo que tienen disponible para eso. Y así como les digo, las siguientes semanas van a estar así divididas en recursos y evaluación. Que a veces, por ejemplo, les digo, vean el video, entonces me preguntan en el chat, ¿cuál video? Ah, el video tiene que estar ahí en los recursos. Si en la evaluación dice, haga la guía de trabajo tal, ¿dónde está la guía? La guía debe estar en los recursos. Entonces, en recursos está todo lo que ustedes van a necesitar más adelante para la evaluación. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con eso? Sí, Lick. Chicos, ¿estamos bien entonces? Sí, Muy bien. solo una pregunta. Dígame. Dígamelo. Yo entré ahí para ver si podía ver el video, pero no carga. ¿No se lo cargó? No sé si... De repente algún problema de la conexión. Miren, yo sé que entre ayer y hoy ha estado terrible esto. Déjenme ver si yo entro. Si yo entro, miren, no hay problema, ahí se está cargando. Lo que voy a hacer en este momento es copiar ese link y se lo voy a mandar aquí al chat, por si se les hace más fácil. Miren, el video es chiquitito, 2:16 es lo que dura y es animado también. Entonces ahí les queda ya en el chat para que ustedes lo puedan ver cuando ya les toque hacer la tarea, ¿verdad? Pueden verlo cuantas veces quieran y hasta se van a divertir viéndolo, ¿verdad? Porque es un videito animado. Muy bien, ¿algo más? Bueno, Bien, entonces voy a presentar ahora, aquí tengo, esa es la misma que les aparece a ustedes allá en la plataforma, ¿verdad? Pero aquí vamos a hablar un poquito sobre ella. Entonces, ¿logran ver ahí la pantalla? sí, Si sí. tenía problemas, ¿ya pueden ver la pantalla? A ver, cuéntenme, ¿qué saben ustedes que es una empresa? LIC es como una organización Ajá, una organización. ¿Qué que, más? que brinda servicios. Uh-huh. ¿Que brinda Mm, servicios? ¿Qué más? ¿Qué más hace? Eso de como que ofrece bienes y servicios a las personas, a los clientes. Ajá, o sea que también puede vender productos, puede vender bienes. ¿Qué más? A ver, hay empresas que no prestan servicios y tampoco venden bienes o productos, pero los fabrican. Esas también son empresas, ¿verdad? Entonces,
nosotros podemos encontrar muchas clasificaciones de empresas y ya vamos a ver cuáles son. Ahora, como definición, ¿qué es una empresa? Una empresa, para empezar, se le conoce como una unidad económico-social. Permítanme que escuché que entró alguien por aquí. Ya entró Edgardo. Bien, seguimos presentando. Entonces, les decía que las empresas son unidades económicas y sociales. Para empezar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de empresa, siempre nos imaginamos cuestiones de dinero y nos imaginamos personas también, personas que trabajan en ella, personas que se sirven de ella. Entonces, por eso se le conoce a la empresa como una unidad económica social, que está integrada entonces por tres tipos de elementos: elementos humanos, elementos materiales y elementos técnicos. ¿Quiénes son los elementos humanos en una empresa? ¿Quiénes serían los elementos humanos? Todas las personas que Las personas que elaboran. Ajá, las personas que laboran en la empresa, esos son los elementos humanos. ¿Cuáles son los elementos materiales? Materiales y técnicos, que muchas veces los confundimos. Por ejemplo, necesitamos un edificio para operar la empresa. Allá hay elementos materiales, ¿verdad? Necesitamos máquinas para producir. Por ahí tenemos materiales o elementos técnicos, ¿verdad? Entonces, es una unidad económico-social que está integrada por elementos humanos, materiales, técnicos. Ahora, ¿con qué fin está esto? Con el objetivo, dice, de obtener utilidades en el mercado de bienes y servicios. Ahora, cuando nosotros hablamos de empresas, normalmente, porque hay empresas que su objetivo no es ese, pero normalmente nosotros vemos que hay una empresa y la empresa, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es el objetivo principal de las empresas? Las empresas siempre van a buscar obtener ganancias. Así que ustedes, ¿cuántos de ustedes trabajan? La mayoría, según bien las encuestitas, la mayoría de ustedes trabajan. Entonces, todos ustedes se levantan bien tempranito en la mañana y dicen, hoy voy a ser más rico al dueño de esta empresa. Así dicen ustedes en la mañana. No. No, ¿verdad? Pero sinceramente, cuando usted se levanta en la mañana, se toma su cafecito, se va a trabajar y cuando empieza a trabajar, ¿qué es lo que está haciendo? Haciendo más rico al dueño de la empresa. Ahora, ¿qué tiene eso de malo? No tiene nada de malo, porque las empresas, cuando hablan de riqueza, cuando hablamos de que vamos a hacer más rico al dueño de la empresa, significa que vamos como empresa a obtener utilidades, porque ese es el objetivo de las empresas. Si la empresa no tiene utilidades, la empresa simplemente no me va a poder pagar mi salario. Entonces, no tiene nada de malo. Ahora, ¿por qué nosotros decimos, voy a hacer, o por qué yo les hago la broma de que vamos a hacer más rico al dueño de la empresa? Porque realmente cuando nosotros hablamos de crear riqueza dentro de las empresas, nos referimos a que la empresa va a buscar obtener cada vez mayores utilidades. Y tener mayores utilidades no significa que van a ser solamente para la empresa, porque la empresa realmente, si tiene mayores utilidades, puede tener también opción de ofrecer mejores salarios. Y eso es un ciclo, porque realmente si el empleado está bien pagado, el empleado va a buscar que la empresa tenga más utilidades, porque ve que también eso se está retribuyendo en su salario. Entonces, realmente el objetivo de las empresas es siempre tener ganancias. Tener ganancias para el dueño, tener ganancias para poder tener salarios, por lo menos para poder tener trabajo, ¿verdad? Que en esos tiempos es bien difícil. Entonces, eso es lo que buscan. Ese es el objetivo principal de las empresas. ¿Cómo lo hacen? Haciendo uso, pues, de los factores productivos. Cuando hablamos de los factores productivos, si recordamos, si llevamos en algún momento una clase de economía, los factores productivos son el trabajo, la tierra y el capital. Esos son los tres factores productivos económicamente hablando. Y por eso decíamos que era una unidad económico-social. Trabaja por las personas, con las personas, para las personas, ¿verdad? Las empresas cuando ofrecen producto, ¿el producto para quién es? Es para personas, ¿verdad? Quienes lo compran son las personas. Entonces, hablamos de unidades económico-sociales integradas por elementos humanos, materiales y técnicos,
con el objetivo de obtener utilidades en el mercado de bienes y servicios, haciendo uso de los factores productivos, tierra, trabajo y capital. Esa es la definición amplia de una empresa. Igual ustedes pueden encontrar muchas más definiciones de empresa y van a encontrar también varios tipos de empresa, ¿verdad? De lo que les hablaba antes. ¿Qué tipo de empresas existen? Entonces vamos a encontrar que de acuerdo a la forma jurídica que tienen las empresas, ¿qué es eso de forma jurídica? Ustedes llevan una clase que se llama legislación, ¿verdad? ¿Llevan legislación antes de esta clase o les toca llevar legislación despuésito? Ya la llevamos. Ya la llevamos. Entonces por ahí vieron cómo se constituyen las empresas, ¿verdad? Vieron los requisitos para constituir una empresa y todo eso. Entonces se acuerdan que uno de los artículos en el Código de Comercio hablaba de la forma jurídica de las empresas, que es comerciantes individuales y comerciantes sociales. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí lo recuerdan? ¿O sí se El acuerdan que comerciante individual. Ajá. Sí, el comerciante individual es, digamos, una persona natural, así cualquier persona que tiene su negocio, y ya el comerciante social es el que, así es una empresa, ya que donde hay uno o más de dos socios, algo así. Ok, entonces vean, comerciante individual puede ser una persona natural, como ustedes, como yo, que constituye una empresa, una empresita, pero la empresa va como comerciante individual, así se constituye, para poder tener algunos beneficios de personas naturales, para poder pagar menos impuestos que las grandes sociedades. Por ejemplo, yo constituyo un negocio y es, por ejemplo, una bodeguita, como solo es mía, entonces se me hace más fácil constituirme como un comerciante individual, ¿verdad? Si tengo un negocio que es solo mío, un salón de belleza, por ejemplo, una cuestión así de un solo dueño, lo más sencillo es dejarlo como comerciante individual. Pero si hago mi constitución jurídica. Ahora, si ya voy a tener socios, entonces busco una forma jurídica, perdón, para comerciante social. Y aquí, dependiendo de la cantidad de socios, del tipo de socios, de la cantidad del capital, entonces puedo constituirla como sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita, que puede ser comandita simple y comandita por acciones, que si ustedes recuerdan, eso de sociedad en comandita es cuando hay socios que colocan dinero y otro socio que no tiene dinero, pero puede aportar trabajo. Entonces, ahí se hace esa sociedad, ¿verdad? Donde hay comanditados y comanditarios. La sociedad de responsabilidad limitada, que es de las que ustedes más escuchan en las extensiones de los nombres de las empresas, las sociedades anónimas, que son las más grandes, y la sociedad cooperativa, que también es considerada sociedad, aunque los fines son un poco diferentes, ¿verdad? Por el tipo de actividades que desarrollan. Y que tiene una legislación también separada, porque hay ley especial para las cooperativas. Todas estas son empresas según la forma jurídica de cómo se constituyen. También nosotros podemos decir, hay un comerciante individual y ese es microempresario. O hay comerciante social y es una gran empresa. Hay una SDRL que es una pequeña empresa, por decir algo. Porque también las empresas pueden ser clasificadas de acuerdo a su tamaño. Por eso pueden ser microempresas, que son las más pequeñitas, que ustedes en su rama de turismo van a encontrar muchas, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, las que fabrican artesanías, ¿verdad? Esas empresas son pequeñitas, son las microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Eso es según su tamaño. ¿En algún momento ustedes vieron de acuerdo a qué se clasifican como micro, pequeña, mediana y grande empresa? ¿En alguna clase han visto eso? No recuerdo si lo miramos en teoría económica, me parece. Me parece, pero así de ligerito, no muy a fondo.
no se acuerdan en este momento, pero se acuerdan que lo vieron. Algo así. Sí, sí. Bueno, sí, ok. Entonces por allá me van a retomar ustedes su cuadernito para que recuerden de acuerdo a qué se clasifican en estos elementos. Y ustedes van a encontrar que depende, por ejemplo, de la cantidad de empleados que tienen, de la cantidad de ventas que tienen, ¿verdad? De la cantidad de capital que tienen. Entonces, ahora nosotros con solo ver la empresa decimos, ah, esta es una microempresa, esta es una pequeña empresa, pero la ley tiene su propia forma de decir cuando una empresa es pequeña, cuando una empresa es grande. Por ejemplo, si mi empresa tiene 500 empleados, yo no voy a intentar meterla dentro de las pymes, que así conocemos a las pequeñas y medianas empresas, para obtener beneficio de pyme. Porque mi empresa, si ya tiene 500 empleados, es una empresa grande. Por eso es que la ley tiene bien claro esto, ¿verdad? Cuando es micro, cuando es pequeña, cuando es mediana, cuando es grande, porque hay ciertos beneficios que le favorecen solo a algunas empresas. Por ejemplo, ustedes van a encontrar que en los bancos hay créditos especiales para las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. Ya para las grandes empresas es diferente. Entonces, debe haber una clasificación también de tipo legal que me defina dónde cabe mi empresa, ¿verdad? Si cabe como microempresa, como pequeña, como mediana, como grande empresa. Entonces, anoten eso por ahí, que la próxima vez que nos veamos se los voy a volver a preguntar. ¿Cómo la clasifico o cuándo la clasifico como micro, pequeña, mediana o grande empresa? También las empresas, según la actividad que realizan, pueden ser consideradas como extractivas, industriales, comerciales y de servicio. Ya ustedes mencionaban empresas de servicio, por ejemplo, si tengo una una agencia de viajes me vende algún producto o me, No, solo un servicio. ajá, correcto, me presta un servicio. Las empresas comerciales me venden productos, las empresas industriales me los fabrican y las empresas extractivas, ¿qué hacen? ¿Cuáles podrían ser empresas extractivas? ¿Conocen alguna empresa extractiva? De repente ya han visitado alguna ustedes. Cuando decimos extractivo, ¿a qué nos podremos estar refiriendo? Como de extraer algo de las que hacen así como ¿Cómo qué? ¿Cómo qué sería? Podrían ser las minas o las Minas, correcto, las minas podrían ser. petróleo y otros combustibles. Todas las empresas que extraen, por ejemplo, minerales, ¿verdad? Petróleo, algún elemento que sirva para poderlo después procesar y vender o utilizar para producir otra cosa, esas son empresas extractivas, ¿verdad? Entonces, según la actividad, las empresas pueden ser extractivas, industriales, comerciales y de servicio. Y también tenemos clasificación de las empresas según la procedencia del capital. Y aquí vamos a encontrar empresas que decimos que son públicas, ¿verdad? Empresas que son privadas y empresas que son mixtas, que tienen capital que es público y capital que es privado. Por ejemplo, Banco Atlántida, ¿es público o es privado? Privado. Ah, es privado. Vamos a ver, ¿cuál sería una empresa pública? El SANA, ¿es empresa pública o privada? Es pública. Es empresa pública porque su capital no es de una sola persona o de un grupito pequeño de personas, sino que es ya de un origen nacional o gubernamental. Entonces esas son las empresas públicas, ¿verdad? Empresas donde el dinero es de un gobierno, no del gobierno, ¿verdad? Sino que estamos hablando del Estado como tal, ¿verdad? No
el gobierno del Partido Nacional o el gobierno del Partido Liberal, sino que son empresas del Estado de Honduras, es de todos los hondureños. Entonces, cuando hablamos de empresas públicas, son empresas donde el capital es colocado por el Estado. Empresas privadas donde son particulares, ¿verdad? Y las empresas mixtas que tienen combinación, que es un poco más difícil de encontrarlas. Ahora, en el caso de las empresas públicas, ¿creen ustedes que deben perseguir fines de lucro? ¿Las empresas públicas deberían buscar obtener utilidades? Claro, bueno, yo pienso que sí, licenciado. Deberían buscar utilidades. Lo que pasa es que muchas empresas públicas, como son conformistas, no les interesa luchar para que la empresa gane, porque esperan que siempre el gobierno les esté colocando más dinero para poder hacer frente a las obligaciones que tienen. Las empresas públicas también deberían buscar obtener utilidades. No deberíamos esperar, por ejemplo, que la ENE necesite dinero para poder hacerle frente a sus contratos de energía, sino que la misma ENE debería de producir suficiente como para poder hacerle frente a esas obligaciones, ¿verdad? Y a veces las empresas públicas olvidan eso y ahí es donde vienen los problemas económicos de las mismas. Y por eso es que mucha gente piensa que las empresas privadas se manejan mejor que las públicas y apoyan hasta la privatización de las empresas, ¿verdad? Pero es precisamente por eso, porque se está olvidando que aunque sea una empresa con un capital del Estado, realmente tiene capital y debería también obtener utilidades. Las utilidades serían en este caso de todos los hondureños. Así que sí deberían buscar ser empresas también lucrativas, ¿verdad? Eso sería lo ideal. ¿Qué empresas no deberían buscar lucro o no buscan lucro? Algunas organizaciones que son más de ayuda social, ¿verdad? Pero ya se sabe en ese momento que van a necesitar también que les sostengan. Sin embargo, ahora no hay tantos proyectos de ese tipo, sino que las empresas tienen que demostrar que son sostenibles en el tiempo también, ¿verdad? Porque ninguna empresa va a ser solamente para poderle sacar, sino que también tiene que producir, ¿verdad? Entonces, esas son las clasificaciones de las empresas, de acuerdo a la forma jurídica, a su tamaño, a la actividad que realizan y a la procedencia del capital. Ahora, ¿qué es la contabilidad? Cuando nosotros hablamos de empresa, forzosamente tenemos que hablar de contabilidad. Y fíjense lo que dice acá. Contabilidad puede ser clasificada como ciencia, puede ser clasificada como arte, como técnica o como disciplina. ¿Qué otras ciencias conocen ustedes? ¿Qué ciencias conocen? Hasta ahora ustedes han llevado clases donde se habla de que son ciencias. Por ejemplo, ¿llevaron ustedes filosofía? Ciencias sociales. Ajá, las ciencias sociales en general. La física, química. Física, química, esas son ciencias. Biología. Teología, biología, ¿qué más? Matemáticas. ¿Verdad? Filosofía, matemáticas es una ciencia. Entonces, en la contabilidad, fíjense que no se han puesto de acuerdo las personas que son más conocedoras de contabilidad, si decir que la contabilidad es una ciencia, un arte, una técnica o una disciplina, porque puede ser cualquiera de esas cosas. ¿Cuándo se le considera ciencia? La contabilidad se considera ciencia porque hay un conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. Ustedes van a ver que todo lo que se coloque en un documento financiero es verdadero y tiene características de ser verdadero. Hay un objeto de estudio aquí también, sí, las finanzas de la empresa, los números de la empresa. La finanza en sí es una ciencia también, entonces por eso puede ser considerada también la contabilidad una ciencia, pero también se le considera un arte. Y entonces aquí se habla, por ejemplo, de que en cierto momento el contador de una empresa pueda tomar decisiones o pueda tener implicaciones con todo lo que utiliza como información financiera, de forma que no es que le va a hacer una obra de arte, pero sí va a poner mucho de su creatividad para poder llevar la contabilidad de la empresa. Entonces, por eso se le considera también un arte, ¿verdad? Porque hay también ahí elementos de creatividad. También se le considera una técnica, ¿verdad? No es, como decían ustedes al inicio, se piensa que la contabilidad es complicada,
pero es una cuestión, perdón, de técnica, de adquirir ciertas habilidades para poder usar algunos procedimientos. Y también se le considera una disciplina. ¿Por qué una disciplina? Porque hay principios que son universales. Si yo me hago contador en Honduras, puedo trabajar como contador en Nicaragua, puedo trabajar como contador en Estados Unidos, puedo trabajar como contador en cualquier país, porque los principios y las leyes que se toman en la contabilidad son los mismos, ¿verdad? A nivel universal. Ahora, cuando yo me voy a trabajar a Estados Unidos para llevar la contabilidad, yo ya sé allá cuáles son los activos, cuáles son los pasivos de la empresa, que más adelante vamos a hablar de ellos, pero lo único va a ser que las leyes allá son diferentes para poder manejar algunas cuentas. Sin embargo, la contabilidad no cambia de país a país. Cambian cuestiones fiscales. Ahora, yo sé manejar impuestos en Honduras, voy a saber manejar impuestos en Estados Unidos. La diferencia es que la tasa aquí va a ser de impuestos sobre ventas el 15% y en Estados Unidos va a ser entre 9 y 14%, dependiendo del estado en donde vaya a vivir, ¿verdad? O a trabajar. Entonces, la aplicación de la ley es la que es diferente, pero la contabilidad en sí, eso no me va a variar de país a país. Y vamos a ver ya la otra semana que hay cuestiones que se tienen que manejar a nivel universal para que se pueda decir que realmente la ciencia, ¿verdad? O la disciplina, contabilidad, es universal. Ahora, ¿qué es la contabilidad? Cuando ustedes dicen contabilidad, ¿qué se imaginan? Cuando a ustedes les dijeron, esa materia es horrible, ¿qué se imaginaron? ¿Qué se les vino a la cabeza? Números. Número. Números, ajá. Oigan, ¿y por qué les caen mal los números? Es que son feos cuando no cuadran. Cuando no cuadran, ya cuando hablamos de contabilidad como tal. Pero en realidad, fíjense que hay algo que llama mucho la atención y hasta han intentado hacer estudios con la gente de matemáticas. Cuando ustedes estaban en primer grado, ¿se acuerdan si odiaban los números? Cuando les enseñaron ahí con sus deditos a sumar y a restar, ¿odiaban los números ustedes? No. ¿Verdad que no? Ay, era muy bonito cuando empezaba uno que sabía que tenía 5 dedos en una mano, 5 en otra y empezaba a contar y todo ese juego es muy bonito. Cuando ustedes están en segundo todavía es bonito. Incluso dividir allá en tercer grado no era tan feo. Pero ¿qué pasó en cuarto grado? Entonces ahí la gente de matemáticas está haciendo investigaciones, al menos la gente de la Universidad Pedagógica, porque llega cierto grado en que los niños empiezan a odiar las matemáticas. ¿Y a qué se debe? Ustedes la primaria la terminaron con su matemática sin ningún problema. De repente a alguien le costaba porque no reconocía mucho los números, pero odiar la matemática no la odiaban. Pero se supone que ya tipo séptimo o primer curso, que era antes, ya la gente empieza a odiar las matemáticas. Y del odio de las matemáticas viene al odio a la contabilidad, pero realmente, como les decía al inicio, aquí en contabilidad se suma, se resta, ¿verdad? Cuesta cuadrar si no hemos seguido algunos pasos apropiadamente. Pero en realidad, cuando nosotros hablamos de contabilidad, sí hablamos de números, pero son específicamente números financieros en la empresa. Ahora, ¿qué es un número financiero en la empresa? Por ejemplo, cuando ustedes van a la empresa, a una empresa cualquiera y ustedes compran, ¿con qué compran? ¿Qué entregan ustedes y qué les entregan a ustedes? Entregamos dinero a cambio de un producto. Ajá, entregaron dinero, le dieron un producto. Además del producto, ¿qué exigieron ustedes que le dieran? Calidad. Ajá, ¿qué más? Las facturas. Y exigieron también una factura, un papelito, correcto. Ahora, esa facturita para ustedes que son los que están comprando, ese es para ustedes como la evidencia del gasto que acaban de hacer, ¿verdad? De la compra que acaban de hacer. Ahora, ¿dónde deja registrado la empresa esa facturita que le dio? La empresa también tiene sus propios sistemas para poder emitir las facturas. Y fíjense que por ahí viene el asunto de la facturación que han obligado ahora a las empresas para que lo hagan, porque las empresas se van en impuestos
cuando no dan facturas, ¿verdad? Porque con la factura es con lo que va a hacer evidencia también de las ventas que hace para poder pagar sus impuestos. Entonces, ustedes entregaron dinero, ustedes recibieron producto, ustedes recibieron una facturita también, ¿verdad? Eso es un acto económico en la empresa, ¿verdad? Ese acto tiene que quedar también, como dice acá, identificado, ¿verdad? Ahí hay un acto de compra-venta, tiene que clasificarse, hay cuentas específicas para registrarlo. Entonces, la contabilidad va a tomar todos estos hechos económicos que hace la empresa en el día y lo va a ordenar y lo va a trasladar a que se reflejen en un solo documento. Eso es hacer contabilidad. Entonces, la contabilidad es un sistema de información empresarial que identifica, clasifica, registra y resume la información generada por los diferentes hechos económicos que realiza la organización en cumplimiento de su objeto social. Ahora, ¿qué es eso de que es un sistema de información empresarial? ¿Solo las empresas lo van a utilizar? ¿Lo puede utilizar el SANA? ¿Puede Sí, utilizar la contabilidad la ENE? sí. Ah, sí, ¿por qué? Dice ahí, es un sistema de información empresarial y ya vimos que esas empresas también, perdón, que esas organizaciones como el SANA, la ENE, también son empresas, solo que son empresas de carácter público, pero están clasificadas como empresas. ¿Puede utilizar este sistema de información que dice aquí que es empresarial, lo puede utilizar un salón de belleza? Creo que sí. Sí, porque ella decía también que eran empresas de un solo dueño, eran empresas de carácter individual. Entonces, realmente en donde haya actos económicos, ahí hay empresa. Entonces, si yo como persona natural me dedico a comprar mercadería y ahora la vendo, porque ahorita como hay que aprovechar la pandemia, entonces hay que sacarle beneficio a muchas cosas. Entonces ahorita hay mucha gente que está vendiendo en línea y entonces esa gente también puede llevar contabilidad porque ellos hacen actos económicos o hechos económicos. Se han convertido en pequeñas empresas. Son microempresarios, pero también son empresas. Por allá decía que también estaban clasificadas de acuerdo al tamaño. Entonces, todos los que hagan actos económicos o hechos económicos lo pueden hacer. Así que la contabilidad es un sistema de información empresarial, eso es para todo tipo de empresa, que identifica, clasifica, registra y resume la información generada por cada uno de esos hechos económicos. Compró, vendió, gastó, incluso el asunto de un empleado de mantenimiento haciendo la oficina, eso es un hecho económico para la empresa, porque le tengo que pagar por hacerlo, porque gastó detergente o gastó, por lo menos utilizó o gastó un pedazo de escoba. Eso es un hecho económico también para la empresa. Entonces, esos hechos económicos que realiza la organización en cumplimiento de su objeto social. ¿Y cuál es su objeto social? Su objeto social es para lo que está constituida la empresa. Si mi empresa es un salón de belleza o mi empresa es una compra-venta de algún producto, entonces ese es mi objeto social. Y haciendo ese objeto social, tuve hechos económicos, por lo tanto, puedo clasificarlos, identificarlos, clasificarlos, registrarlos y resumirlos. Eso es hacer contabilidad, jóvenes. Aquí está entonces que la contabilidad es un sistema de información que está integrado a la empresa, que estas son las funciones: recolectar, clasificar, registrar, resumir, analizar, interpretar la información financiera de la empresa. Todo lo que tiene que ver con entradas y salidas de dinero en la empresa. Entonces, eso es la contabilidad. Ahora, ¿cómo surge la contabilidad? Un poquito de historia previo al video que ustedes van a observar más adelante. ¿Cómo surge? ¿Desde cuándo creen ustedes que la gente compra y vende productos?
¿Desde cuándo creen ustedes que existe eso? ¿Se acuerdan cuando llevaron economía que hablaban de que el hombre es un ser social? Y que desde que existe el hombre tiene algunas necesidades. Y por allá ustedes recordarán que hablaban de que algunos hombres, ¿verdad? Háblase de hombres, mujeres en aquella época, algunos cazaban, otros sembraban, entonces viene el intercambio de productos. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros o desde cuándo podemos decir nosotros que existe ese intercambio de productos? Pues casi desde que existe el hombre mismo. Entonces, ¿desde cuándo surge la contabilidad? En realidad surge como consecuencia de ya un poco más organizadas las experiencias económicas y comerciales. Fíjense que desde que el hombre existe y tiene que contar cuántos animales cazó o cuántos granos cosechó, desde ese momento ya se está haciendo contabilidad. Que no existía de repente con ese nombre y no existía tan como es ahora, ¿verdad? Ya eh, tan sistematizada, digamos, ¿verdad? Pero sí existía. Entonces, ¿cómo surge? Pues la contabilidad es consecuencia de la experiencia económica y comercial que se dio por la necesidad de agruparse, ya el hombre, como decíamos, es un ser social, de ayudar y de ser ayudado para intercambiar bienes. Desde que tuvo lugar la invención de los primitivos sistemas de escritura, el hombre los ha utilizado para llevar a cabo el registro de aquellos datos de la vida económica que le era preciso recordar. ¿Se acuerdan ustedes del asunto de la escritura, cuándo fue inventada la imprenta, quién la inventó y todo eso? ¿Recuerdan ustedes? ¿O recuerdan por lo menos que en algún momento se los contaron? La verdad no, Lick. Allá Sí, nos lo contaron en historia, pero fue a tiempito. fue hace un montón de años, díganme. Sí. Ahora, ¿se acordarán ustedes que se hablaba de un tal Gutenberg, que por ahí se inventó la imprenta, ¿verdad? Los sistemas de escritura. ¿Cuál fue el primer libro, por ejemplo, que se imprimió como tal, ¿verdad? En esas imprentas. Entonces, esos sistemas de escritura que iban creándose, que de hecho, no solamente del tiempo de Gutenberg, que fue allá por 1490, sino mucho antes, porque gente desde tiempos primitivos escribía, y por eso existían los papiros, que ustedes han escuchado esa palabrita, que era como pieles donde escribían, ¿verdad? La usaban como papel, como lo que conocemos como papel ahora nosotros. Entonces, por ahí ya se empezaba a escribir, ¿verdad? O se escribía en madera, en piedras. Ustedes ven, por ejemplo, registros en la Biblia que se menciona que se escribía en piedra. Entonces, desde que existe escritura y que el hombre va registrando esos hechos, entonces ahí ya se está hablando de que iba surgiendo también la contabilidad como tal. Hay indicios de que hubo contabilidad en Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, Europa medieval. Y ustedes van a ver ahí en el video quiénes de ellas o cómo ellas fueron dándole también a la contabilidad su propio esfuerzo para que la contabilidad exista como tal. Ahora, ¿quién ya habló de contabilidad o cómo vino ya la contabilidad a mencionarse como un sistema ya más sistematizado? Viene este señor que está aquí, que ustedes lo ven vestido como un monje. Este es un fraile, se le conoce como el padre de la contabilidad, ¿verdad? Un monje, y se llama Luca Pacioli. Por el nombre, pues deducen ustedes de dónde es, ¿verdad? Es italiano. Él nació en un pueblito de Toscana, Italia, ¿verdad? Este es su nombre, Borgio di San Sepolcri, a mediados del siglo XV. Este señor, ustedes ahí lo ven, bueno, no sé dibujando qué, pero esa es una pintura. ¿Quién está ahí detrás? Ese que está ahí detrás es Leonardo da Vinci. Que Leonardo da Vinci, ese es un cuadro representativo de ellos, pero Leonardo da Vinci fue quien le hizo la portada al primer libro relacionado con contabilidad que fue escrito por Fray Luca Pacioli.
Por eso la relación de ellos ahí. No se distingue bien, ¿verdad? Y nunca lo vamos a distinguir bien porque es una foto de algo tan antiguo. Este es el libro que se escribió de contabilidad, ¿verdad? La portada diseñada por, más bien el sumario diseñado aquí por Leonardo da Vinci, y ese era el nombre del libro, ¿verdad? Era como un sumario de aritmética, geometría, proporcionalidad, y fue impreso en Venecia en 1494. Si recuerdan ustedes, por allá en esa época en historia y algo más relacionado a Honduras, ¿verdad? En esas fechas, ¿verdad? Algo que se celebra y que está relacionado con Cristóbal Colón, ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? ¿En qué año fue descubierta América? ¿En qué año fue descubierto Honduras? De eso sí se acuerdan, ¿verdad? Y miren la fecha, 1494. Ustedes recordarán cuando les contaban allá la historia de Cristóbal Colón, que se subió, que venían las 3 carabelas y todo eso. ¿Por qué Colón emprendió ese viaje para poder llegar? Bueno, emprendió ese viaje no con la intención de llegar a América, de casualidad se le atravesó América ahí, pero ¿por qué Colón emprendió ese viaje? ¿Se acuerdan cuando les contaron eso en historia? ¿Qué era lo que buscaba Colón? ¿Recuerda alguno de ustedes? ¿O recuerdan que se los contaron? Chicos, ¿están por ahí? Sí, aquí estamos, Lick, pero es que no Estamos, digo, pero acordamos. estamos pensando en la Niña, la Pinta y la Santa María. Sí. El nombre de las 3 carabelas. Ahora, ¿se No, acuerdan que ese es el nombre de la mente. miren, cuando Cristóbal Colón emprendió el viaje era porque quería buscar rutas para poder vender o para poder llegar a la India, ¿verdad? Para poder traer productos de allá, porque era el área que estaba más desarrollada. Pero como habían también problemas de robos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los que roban en el mar? Esa sí se la tienen que saber porque es una película sobre eso. Piratas. Ah, los piratas les robaban. Entonces, lo que hicieron era buscar otra ruta alterna para poder llegar a la India y llevar especias. Entonces, no solo especias se dice ahí, pero aparte de especias, ¿verdad? Que son como lo más representativo en esa zona de la India, igual telas y cuestiones así. Entonces, buscaban rutas comerciales. ¿Por qué? Porque en ese año, en esas épocas, ¿verdad? Ya por 1400 es cuando el comercio tuvo mayor auge. Por eso, entonces, se buscaban nuevas rutas para poder comprar, vender productos, para poderlo trasladar, y ahí es donde casualmente se toparon con América, ya en 1492, que fue cuando se descubrió. Y si ustedes ven, la fecha está relacionada, así que si nosotros no creyéramos en la historia, empezaríamos a atar cabos y diríamos que es cierto todo esto, porque realmente en aquel momento donde la necesidad de vender productos o de conseguir rutas para vender los productos existía, también existió la necesidad de que alguien hiciera ya como de conocimiento más útil la contabilidad, y así es como en 1494 Fray Luca Pacioli aprovecha para publicar el libro que se llama de esta manera y que tenía apartados específicos para contabilidad. No significa que él inventó la contabilidad, pero él fue el primero que escribió sobre la contabilidad. Por eso a él se le conoce como el padre de la contabilidad. Y fíjense la fecha y fíjense el lugar, en Venecia, que era Italia justo quien más quería llegar a la India porque era quien estaba metido más en este asunto del comercio internacional, y por eso se requería bastante también todo esto. Entonces, ahí en ese año es cuando surge ese libro. Ahora, que la contabilidad está relacionada con otras ciencias. La contabilidad no está sola, ¿verdad? Y ustedes dijeron desde el principio, es que con la contabilidad me acuerdo de los números, y los números son matemática. En realidad sí, la contabilidad está relacionada con la matemática.
La contabilidad está relacionada también con la estadística, que también son números, ¿verdad? Solo que con una situación específica. Está relacionado también con la informática. De hecho, ahora mucha de la contabilidad en las empresas ya no se lleva a mano como antes. Ahora la contabilidad se lleva también ya en sistemas, ¿verdad? Incluso en sistemas en línea. La contabilidad está relacionada con la sociología y de hecho va a estar relacionada con la psicología y con la administración también por el asunto de los recursos humanos. Está relacionada también con la economía, ¿verdad? Veíamos que los hechos económicos es justo lo que se contabilizan y está relacionada y muy relacionada con el derecho, porque yo tengo que tomar en cuenta al momento de llevar la contabilidad de una empresa el asunto también fiscal que se tiene en cada país. Y esa es justo la diferencia que mencionábamos que podemos tener de un país a otro. Aunque la contabilidad sea universal y mis balances van a ser iguales aquí o en Estados Unidos o en donde sea, el derecho sí es diferente porque las leyes son distintas en cada país, ¿verdad? El asunto de los impuestos, los derechos laborales, todos los derechos ambientales, todo tipo de derechos, todo lo que es fiscal, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con leyes en cada país sí puede diferir. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta cuando nosotros llevamos contabilidad. Pero la contabilidad sí es universal. Entonces, con estas ciencias tiene también relación la contabilidad. Y también vamos a ver que hay personas que hacen uso de la contabilidad, no solamente el contador que lleva la contabilidad de la empresa, sino que hay también otros usuarios de la contabilidad. Por eso se habla que de que la contabilidad es un lenguaje, se le llama el lenguaje de los negocios y permite a los que usen la contabilidad, que sepan usar la contabilidad, les permite tomar decisiones. Y las buenas decisiones dependen de qué tan bien hecha o tan bien llevada esté la contabilidad. ¿Quiénes van a ser esos usuarios de la información contable? ¿Quiénes pueden tomar decisiones? Son estas personas que tenemos acá. Por ejemplo, ¿el gobierno usa la contabilidad de la empresa? ¿Pide en algún momento la contabilidad de la empresa? ¿Mira la contabilidad de la empresa? Fíjense bien, nosotros traducimos contabilidad muchas veces como un balance general o como un estado de resultados. ¿Qué le va a interesar al gobierno? Específicamente a quienes me van a cobrar los impuestos, por ejemplo, la SAR o el SAR. El SAR me va a pedir a mí un estado de resultados para ver si obtuve utilidades o obtuve pérdidas. Ellos van a usar mi documento. ¿Qué decisiones van a tomar? El cobro de impuestos que me van a hacer. Entonces, sí son usuarios. Ahora, no se van a quedar solamente con eso. Imagínense que yo tenga 3 empresas de funcionar, 3 años, perdón, de funcionar, y todos los años reporte pérdidas. ¿Me va a creer el gobierno eso? Tengo 3 años reportando pérdidas. ¿Me va a creer el gobierno? No. No. No, me va a mandar una auditoría porque ¿cómo es posible que yo lleve 3 años con pérdidas y no haya cerrado la empresa? Entonces me va a mandar una auditoría, ¿verdad? Entonces aún más va a usar la información para poder tomar una decisión. ¿Qué va a descubrir? Pues depende de que también esté hecha la auditoría y de que nadie del gobierno, bueno, se deje sobornar dentro de la empresa para que la empresa tenga que cumplir con las obligaciones como corresponde, ¿verdad? Recuerden que en esta situación hay corrupción por todos lados, lamentablemente, ¿verdad? Entonces cualquier cosa puede ocurrir. Pero en un sistema, eso ya no es culpa de la contabilidad, ¿verdad? La contabilidad existe, ¿verdad? Y la contabilidad es transparente. Sin embargo, recuerden que no todos los contadores podrían serlo como tal. Los acreedores, ¿quiénes son los acreedores? Todos los que me van a dar a mí crédito en la empresa van a necesitar ver la información que yo tengo en la empresa. Por ejemplo, un banco me va a pedir a mí mis estados financieros para poderme dar un crédito, ¿verdad? Entonces, me va a pedir, por ejemplo, si yo tengo un proveedor, ¿verdad? Alguien que me va a vender producto para la venta en mi empresa, me va a pedir mis estados financieros para saber si realmente tengo cómo pagarle.
o para ver si realmente mi empresa es una buena empresa manejándose financieramente para poder hacerle frente a las obligaciones que adquiera conmigo. Los gerentes de las empresas también son usuarios de la información financiera. ¿Por qué? Porque el gerente tiene que ver si las decisiones que ha tomado han sido correctas y puede, a través de los números que observa, tomar nuevas y mejores decisiones. Entonces el gerente sí necesita ver los documentos financieros, la información financiera. Obviamente yo a todas estas personas no le voy a presentar aquel montón de hechos económicos, aquel montón de pedacitos de la empresa, sino que le voy a dar ya un resumen que va a ser un estado de resultados o un balance general, ¿verdad? O un estado de flujo de efectivo. Eso es lo que le voy a dar. Entonces, ellos ya viendo esa información resumen van a tomar decisiones. Los propietarios, imagínense, si yo tengo ese mismo estado financiero que le mando al gobierno donde llevo 3 años con pérdidas, si realmente así es la situación y se lo estoy presentando al propietario, el propietario yo creo que el primer año iría para afuera. El primer año querría deshacerse de la empresa, entonces ya lo más al segundo año estaría deshaciéndose de la empresa porque nadie tiene empresa para perder, ¿verdad? Recuerden lo que decíamos, objetivo principal de los negocios es obtener utilidades. Ese es el fin de las empresas. El cliente. Hay algunos clientes que necesitan conocer información financiera porque necesitan realmente asegurarse de que la empresa es una empresa que lo va a poder abastecer. Fíjense que parece que no fuera necesario, pero realmente hay clientes que le piden a la empresa ver si son sostenibles en el tiempo porque de repente van a hacer contratos de algún producto y necesitan realmente asegurarse de que esta empresa les va a poder vender ese producto durante el tiempo que ellos requieran. Entonces también necesitan ver información financiera. Empresas extranjeras suelen hacer eso, por ejemplo, ¿verdad? Los empleados, ¿para qué querrán ver los empleados la información financiera de la empresa? Ustedes que trabajan, ¿para qué querrán ver ustedes la información financiera de la empresa? ¿O no les interesa? ¿Les gustaría ver la información financiera de su empresa? Ustedes como empleados, a ver, los que trabajan, cuéntame. Yo no trabajo, pero creo que sí, porque creo que sería algo como indispensable para saber si al final la empresa podrá pagarle su trabajo o no. Imagínense que me toque decidir a mí como empleado quedarme en una empresa o irme para otra. Conociendo sus estados financieros, yo puedo decidir en qué empresa me quedo, porque así yo voy a ver qué empresa tiene más posibilidades más adelante de continuar laborando, de continuar en operaciones, ¿verdad? Para empezar, o también de ofrecerme un mejor salario, una mejor oportunidad, ¿verdad? Mayor crecimiento como empleado. Además, las empresas, por ejemplo, que tienen sindicato, a ellas forzosamente les interesa conocer la información financiera, porque si hay un sindicato, hay también negociaciones colectivas, y las negociaciones colectivas que vienen en función de incrementos salariales, de algunas mejoras laborales, eso va en función también de la información financiera. Y por eso es muy necesario también para los empleados conocer información financiera. Obviamente, y ustedes cuando lleven administración financiera lo van a recordar, no a todos les importa el mismo pedacito de documento financiero. Por ejemplo, al gobierno le interesa conocer la utilidad. Al acreedor necesita saber el acreedor si la empresa es una empresa solvente. Al gobierno no le interesa saber si hay utilidad, que no es lo mismo que ser solvente, que poder pagar. A los gerentes les interesa conocer cómo han sido las operaciones, lo que se logra ver en la contabilidad. Al empleado le interesa ver las utilidades. Entonces, dependiendo del usuario, así es la parte de información financiera que le puede interesar, ¿verdad? No a todos les va a interesar lo mismo. Y por último, tenemos aquí las nuevas tendencias en contabilidad, o qué hace que ahora la contabilidad ya no sea simplemente un libro donde iba uno marcando. Si ustedes, los que llevaron ya contabilidad en el colegio, recordarán que existían unas hojas verdes que les ponían a ustedes a llenar y todo eso. En las empresas antes se usaba todo eso a mano. Imagínense, si ahora nos quejamos de la contabilidad y de cuadrar un balance, ¿cómo era antes la situación cuando no existían sistemas como los que existen ahora?
Por ahí alguien mencionó que vamos a usar Excel. Sí, es más fácil en Excel, sin embargo hay sistemas mucho más complejos para la contabilidad. ¿Y por qué viene haciéndose todo eso nuevo en la contabilidad? Precisamente porque la globalización nos llevó también a los contadores. Hay competitividad también, ¿verdad? Yo puedo ofertar o puedo tomar un mejor acreedor dependiendo de cómo tengo mi información contable. Cuando ya se habla también de aspectos de calidad, de productividad, alianzas que tengo con otras empresas. Si mi empresa quiere una alianza con una empresa fuerte, también tiene que ser fuerte y contable y financieramente hablando. Las empresas son empresas de clase mundial, hay libre comercio, ¿verdad? Ya no puedo llevar una contabilidad a mano ahora que ya hago transacciones en dólares. Entonces, todo esto son lo que ha hecho que la contabilidad ahora sea una contabilidad más sistematizada, ¿verdad? De que ya no tengamos una contabilidad que me tarde meses en darme información sobre una operación de la empresa. ¿Ustedes saben cuándo se pagan los impuestos sobre la renta de la empresa? Recordarán allá en contabilidad que se hablaba de impuestos sobre la renta. ¿Cuándo se paga el impuesto sobre la renta? Al final de cada mes. A ver, al final de cada mes se hace corte para impuestos sobre venta y se pagan los primeros 10 días del mes siguiente, pero hay también impuestos sobre la renta, que es anual. Ahora, ¿cuándo se paga? Y fíjense bien, ustedes van a ver que los bancos están llenos el 30 de abril. Ustedes van a ver los bancos, pero todo el mundo, las empresas mandando operaciones, la gente del banco atareada recibiendo pagos de impuestos. ¿Por qué? Porque según la ley, la empresa debería pagar los impuestos entre el 1 de enero y el 31 de marzo, que era lo que se consideraba apropiado para que la gente terminara de cerrar la contabilidad. Imagínense, 3 meses. Y aún así, pidieron las empresas un mes más, porque decían que no alcanzaban a tener cerrada la contabilidad, entonces hasta el 30 de abril. Imagínense el 30 de abril de un año cerrando la contabilidad del año pasado. Entonces, ahora con las nuevas tecnologías, la contabilidad tiene que estar cerrada cuando mucho el 2 de enero, porque el 1 no se trabaja, pero debería ser esto automático, cerrando el día debería estar ahí la contabilidad. Tener un sistema tan ágil, tan en línea, que las operaciones estén todas automatizadas y tengamos la contabilidad al día, ¿verdad? Entonces, todo eso ha sido ahora necesario para las empresas, ¿verdad? Ya las empresas que llevaban su contabilidad y que la imagen que los representaba era un señor mayor llenando libros a mano con un montón de facturas encima, eso ya no existe. Ahora la contabilidad también tiene que estar a la vanguardia, ¿verdad? Así como hay globalización en otras cosas, tiene que haber globalización en la contabilidad. Así hay paquetes ahora para llevar la contabilidad. Aún así, nosotros tenemos que aprender a hacer nuestros balances, porque si bien es cierto que lo hace automáticamente ahora una computadora, tenemos que saber el origen de ese documento, tenemos que entender el origen de ese documento, ¿verdad? Si no, no tendría sentido. También la contabilidad está, aunque sea automatizada, alimentada también por la persona, ¿verdad? La persona o el contador que se encarga de recoger todos esos hechos económicos de la empresa y poderlos colocar en el sistema contable. Así que con eso terminamos esta introducción a la contabilidad. Voy a dejar de compartir aquí para que me digan ustedes si tienen alguna pregunta. A ver, cuéntenme. Si no se me han dormido, cuéntenme. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? Ya con esta introducción a la contabilidad, ¿están más tranquilos o están más asustados? Tranquilos, hasta ahorita tranquilos. ¿Están tranquilos? Hasta ahorita no. Hasta ahorita vamos bien, Edgardo. Pero el contacto visual es de
Miren, realmente ustedes ven ahorita todo como nuevo, ¿verdad? Los que nunca habían escuchado de contabilidad, se les va a hacer nuevo todo esto, pero realmente la contabilidad no es complicada, como les decía, ¿verdad? Tiene su historia como todas las ciencias, ¿verdad? Tiene su origen como todas ellas, ¿verdad? O como la ciencia o como el arte, como veíamos allí que se pueda definir, ¿verdad? Es bonita la contabilidad, ¿verdad? Es bonita porque está relacionada con empresas, está relacionada con dinero, ¿verdad? Está relacionada con hechos económicos dentro de la empresa. Entonces, el conjuntar todo esto y el ver resumido en un documento todo lo que sucede en la empresa, eso es muy interesante. Ya van a ver ustedes más adelante, ¿verdad? Muy bien. Respecto a la clase en general, ¿tienen alguna pregunta? Los que entraron por último. A ver si Linda, va a ser necesario comprar algún tipo de material, así como libros, cuadernos, no sé, para irnos adelantando en eso. Fíjense que el libro que yo uso es el libro de contabilidad. Permítanme, se los muestro. El folio. Es este. Es Principios de Contabilidad de Gloria Galo y Bessie Barahona. Sin embargo, de todo lo que vamos utilizando, porque el libro no está digital, ¿verdad? Y como yo sé los problemas que existen ahorita, si ustedes tienen el libro, estamos usando la edición octava, si ustedes tienen el libro porque lo usaron antes o porque lo usó algún compañero, algún amigo, entonces perfecto. Si no, igual de todos los ejercicios y todo lo que vayamos haciendo, yo igual les voy a ir colocando en la plataforma para que ustedes vayan trabajando. Igual van a ir trabajando conmigo. Siempre voy a dejarles actividades en la plataforma, pero para la parte, sobre todo para la parte práctica, esa la vamos a ir viendo nosotros cada vez en reunión. Por ejemplo, en esta semana, que las actividades que ustedes tienen que desarrollar es el foro, que tiene que ver con el video que van a observar, y la investigación que van a hacer sobre las empresas turísticas, ¿verdad? Más la evaluacióncita, que van a ver que mucho de lo que hablamos hoy está ahí en la evaluación. Eso no necesitamos una sesión adicional, ¿verdad? Con hoy es suficiente. Para la otra semana todavía vamos a tener algo de teoría porque vamos a ver los fundamentos legales de la contabilidad. Ya cuando entremos a hacer ejercicios prácticos, de repente nos vamos a ver más seguido. Yo sé los problemas de conexión que ustedes tienen también, ¿verdad? Lo ideal pues sería que nos pudiéramos conectar a diario, pero yo sé también los problemas que tienen ustedes para eso, ¿verdad? Por eso las actividades las hemos dosificado para que ustedes puedan desarrollarlas también en la plataforma. Sin embargo, como les digo, la parte que es práctica, eso es mi responsabilidad y esa yo se las voy a explicar, ¿verdad? Entonces, igual, en cualquier momento que ustedes vean que vamos muy rápido o que vamos, o que no vamos entendiendo mucho, igual ustedes nada más me dicen y vamos más tranquilos, ¿verdad? Pero yo espero que no tengamos ningún inconveniente, ¿verdad? La clase ya se ha impartido así en línea y no ha habido mayores problemas, ¿verdad? Lo único sí, en sus clases que son en línea, traten de estar. Igual, como vimos al principio que había algunos inconvenientes, dejé grabando la clase y yo voy a subir el link para que puedan accesar a la clase. Y más en las clases prácticas, que nos va a servir mucho, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener ahí algún refrescamiento cuando ya vayan a hacer sus ejercicios, ¿verdad? Por lo demás, igual, vamos a ir haciendo guías, los vamos a resolver juntos después, vamos por lo menos a ir retroalimentando para que ustedes puedan terminar su clase bien, ¿verdad? La intención en esta clase, chicos, no es que ustedes la pierdan. Y ustedes van a ver que hay muchas actividades ahí en la plataforma, que ahorita ustedes van a trabajar solo semana 1. Hay muchas actividades ahí, pero aunque son muchas, ¿verdad? Son de poquito valor y no son complicadas. En algunas es, por ejemplo, un ejercicio, 2 ejercicios, ¿verdad? Dependiendo del tipo de actividad, así es el valor también. En algunos es una lectura, en otros es ver un video, son un montón de actividades y por favor no me la descuiden porque una actividad que ustedes se pierdan es un punto perdido, 2 puntos perdidos y al final ese puntito, esos 2 puntitos nos van a ayudar mucho. Entonces, todas esas actividades que si se trata de participar en un foro, hay que participar en el foro porque eso tiene valor, ¿verdad?
Si se trata de hacer una investigación que me cueste poquito, bueno, sí, pero esa investigación no es que me va a hacer que me vaya ya a las empresas a buscar esa información en físico, no. Es una investigación sencilla que ustedes van a realizar. Entonces, háganla, aunque cueste poquito, eso les va a ir sumando. Y ustedes cada semana van a ir conociendo también cuál es el valor que han acumulado para que ustedes se animen a alcanzar una buena nota en esta clase, ¿verdad? Así que no se me atrasen. Todas las actividades, de aquí en adelante, todas las actividades tienen valor, ¿verdad? Y todas las actividades nos van a servir para poder ir aprendiendo un poquito más cada día. Así que, ¿verdad? Vamos a trabajar juntos en esa plataforma. Hay actividades, hay que desarrollarlas, ¿verdad? Entonces, todos pilas, pilas. No sé si tienen algo más. No, Lick, yo creo que por el momento todo ha quedado claro. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Desarrollen las actividades de la semana, vean el video, no se vayan a participarme al foro sin antes ver el video, ¿verdad? Porque no tiene sentido. Vean el video, hacen el comentario en el foro, comenten lo de sus compañeros, platiquen ahí entre ustedes, ¿verdad? Háganme la investigación también, ¿verdad? Y ya al final de la semana, porque tienen del 2 al 4 para hacerlo, la actividad de evaluación, que es sencillita, asegúrense de haber visto la presentación que ahí les dejo, esa que hicimos hoy. Les va a quedar esta grabación, como les digo, entonces para que ustedes puedan ahí utilizar recursos para que la evaluación pues salga también adecuadamente, ¿verdad? Que como les digo, son de poquitos valores, pero ya va sumando semana 1, ¿verdad? Y si vamos de semana a semana, llegamos al 100. Así como cuando ahorramos, que de cinquito en cinquito se llena el cerdito, decían, así de poquito en poquito van ustedes acumulando sus 100 para poder pasar su clase de contabilidad. Porque por ahí vi que todos quieren pasar contabilidad y lo quieren pasar con buena calificación. De aquí en adelante, entonces, ¿de quién depende? De ustedes. Yo no les voy a poner ninguna traba para que ustedes lo logren. Así que aquí depende de ustedes. Háganme las actividades. Hay actividades que se evalúan ahí mismo en la plataforma. Hay actividades que con solo haberla enviado usted ya cumplió su participación, ¿verdad? Como en el caso del foro. Obviamente no me va a escribir un ok ahí en su foro, ¿verdad? Pero hay actividades que con solo usted haberlas enviado ya tiene su calificación. Así que traten de hacer las actividades en el tiempo en el que está previsto, ¿verdad? Para que no me pierdan ningún puntito. Así que jóvenes, si no hay pregunta, pues entonces nos comunicamos en el resto de la semana y nos vemos la próxima semana. Yo les confirmo si lunes o martes, dependiendo de cómo hayamos avanzado con las actividades de esta semana. Así que mucho gusto de estar con ustedes aquí, ¿verdad? Y nos estamos comunicando siempre. Cualquier duda que tengan, me pueden consultar en el chat o prefiero que me escriban en el chat público porque así la respuesta les sirve a los demás, si tienen alguna duda. Así que, jóvenes, nos estamos viendo. Cuídense y muy buenas tardes. Bueno, Lick, gracias. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Cuídense.